Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están todos? ¿Me oyen, por favor? Muchachos, Sí, profe. ok, bueno, buenas tardes. Vamos a esperar a que tengamos más participantes porque parece que todavía están llegando algunas personas y entonces es mejor poder trabajar de una sola vez con todos. Vamos a ver, ya tenemos 22 personas, nosotros somos más, pero faltan algunos. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer son unas cosas de tipo administrativo, pero también vamos a hablar un poquito del quiz anterior, sobre todo por las dificultades que algunos tuvieron y que todavía pueden tener la sensación de que algunas de sus preguntas no fueron atendidas adecuadamente. Entonces, el espacio para que hablemos de eso es ahora. Entonces, voy a darle la oportunidad que ustedes me digan y me cuesta mucho, ¿verdad? Pero voy a quedarme tranquilita a escuchar primero y después respondo, si les parece. Entonces, van para dar tiempo, pues mientras que aparecen los otros que faltan, porque son algunos, vamos a ver si, cuáles pueden ser las inquietudes o dudas que tienen ustedes sobre, sobre el quiz que hicimos. ¿Escucho? Profe, yo tenía una, pero es que estoy buscando la pregunta exacta para leerla. Ok, está bien, démosle la Profe, oportunidad. ¿verdad que cada pregunta no tenía un valor de un punto? Valían No, señor. diferente. Varía diferente, porque las preguntas de falso y verdadero valían menos que las de selección, porque son más complicadas, y obviamente una pregunta de cálculo es aún más complicada. Entonces vale más, se tiene un puntaje diferente, como cualquier prueba que se haga. Sí. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Es que hubo una pregunta en el quiz que, no sé, o sea, yo siento como que sí la respondí bien, pero me la puso mala, entonces... Y todavía la explicación que se le puso no es lo suficientemente clara. ¿Cuál No, pregunta es? era de verdadero o falso. Ok, pero ¿qué es lo que decía? A ver, Era la de el denominador de la proporción de funciones por tumores en el 2006 en Costa Rica ajá, es la población a mitad del año 2006. eso es una tasa. Porque, vamos a ver, es proporción cuando usted relaciona con la misma naturaleza, ¿ok? Entonces, si le pide la proporción de tumores, se Ah, ok. refiere a que tiene que, porque son de funciones por tumores. Entonces, estamos hablando de una proporción, entonces tiene que referirse al número de defunciones, ¿ya? Ese es el denominador. Pero si estamos hablando de la tasa de tumores, esa es la población. ¿Ya? Ese es el cuidado que hay que tener. Ah, ok, Ok, ok. no confundir tasa con Sí. proporción, porque son dos cosas distintas. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. A ver, ¿qué más, por favor? Profe, Profe, yo tenía... Ah, Diga, Fiorella. no, Después dale. No, la otra muchacha, no sé quién. Ok, Valeria, ok. entonces diga usted, a ver qué es. La que dice, al calcular la variación porcentual que expresa el cambio ocurrido entre 2 años, se debe usar siempre el año más reciente. Sí. En esas fue que, digamos, yo puse verdadero, pero es que yo no entendí, digamos, se debe usar el año más reciente como qué. Ok, bueno, vamos a ver. Cuando usted calcula la variación, usted generalmente lo que nos enseñó la niña de la escuela, bueno, por lo menos a mí la niña de mi escuela, o sea, hace, como decían mis hijos, en el tiempo de fusil de chispa, cuando volaban los pterodáctilos, ¿verdad? Pero así es como todavía se usa, y yo creo que, yo no sé si los maestros enseñan así. La maestra le decía, usted coge el año más reciente y le resta el año anterior. Eso le da una diferencia. Ah, eso se ¿Y lo divide refería. entre qué? Entre el año más Viejo, viejo, ¿verdad? ajá. Pero nosotros aprendimos que también lo podemos dividir entre el año más nuevo. Solo que se acuerda que aprendimos que la interpretación difiere. Ahí el tip de la pregunta, no es un racimo de bananos, es una cascarita, es que dice la afirmación siempre. ¿Ve? Ah, Leer ok. con atención. Es que hay que leer Ujú, con atención. ¿Ok? sí. Porque nosotros tratamos, ¿verdad?, de que ustedes cuando lean
pongan cuidado qué es lo que se les está diciendo, ¿verdad? Y entonces, si usted lee o sea, a mí me pasa también, no se preocupe, ¿verdad? Ahora que yo soy estudiante me doy cuenta, digo, yo leo que les digo a mis estudiantes, por descuido me pasa. Pero uno tiene que leer con atención, poniéndole cuidado a las palabras y usted, cuando usted ya tiene suficiente entrenamiento, se va a dar cuenta que rápido se da cuenta de que ahí hay algo que no es correcto. Y entonces por eso era falsa. ¿Ya Ok. viste? Si me hubieran dicho, se puede usar el año más reciente, ahí sí hubiera sido verdadera. Sí, señorita. Ok, Ok, gracias. con mucho gusto. Ok, ¿alguna otra cosita por casualidad? Para los que llegaron tarde, estamos haciendo una reflexión sobre los problemas que tuvieron en el quiz. Yo traté en general de cuando calificaba poner comentarios. No tienen idea, o sea, la gente cree que calificar un quiz de estos es súper rápido, pero si uno no lo había hecho antes, porque a veces uno se le ocurren algunos de los errores, pero cuando hacen errores que uno ni se les ocurre, dura uno mucho poniendo las justificaciones de por qué se cometieron. Dígame usted, Jesús, ¿en qué le podemos servir? Cuéntame. Sí, profe, había una pregunta que me dejó muy confundido. O sea, yo al final puse la que yo pensaba, pero igual, siempre me dejó confundido. Sí, cuente. Que era cuando cambian mucho los patrones de consumo, creo, Sí, eso se tiene que tomar en cuenta en un índice. Y es sí. que a mí me dejó confundido porque en algunos índices se toma en cuenta y en otros no. Pues sí, pero lo que pasa es que la teoría, nosotros vimos una parte de los usos que se le deben de dar a los índices. Yo no sé si es que ustedes leen muy en carrera, ¿verdad? El documento del libro, en el libro de Miguel, eso lo menciona, y lo menciona muy claramente. Cuando usted va a la parte donde dice los usos que se le pueden dar a los índices, o sea, los factores que usted tiene que considerar, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ver específicamente aspectos que se deben ser considerados en la construcción de un índice. Entonces, entre las cosas que debe usted de considerar es elección de la fórmula de cálculo, el uso que le va a dar a los índices. Si los índices que están cambiando mucho en su importancia relativa o están sufriendo de precios de bastante diferentes del promedio. ¿Ve? Entonces ahí dice que usted lo debe de considerar, porque obviamente puede ser que usted no tenga, bueno, porque mucho de lo que domina esto es que si usted tiene el dinero, ¿verdad? Que el dinero no sea un problema para tomar la decisión, pero si usted los precios le varían mucho, el índice de las PEIDES rápidamente va a tener poca utilidad. El que debería de estar más bien tratar de conseguir, aunque sea para pocos valores, es el índice de Pasch. ¿Ya entiende cómo es la pregunta? O sea, es una cosa a considerar. Aquí se les evaluó, había varias preguntas sobre esto, sobre los aspectos que se deben considerar en la construcción de un índice de precios. Estaba en el libro de Miguel, el documento estaba como citado, digamos, en las presentaciones. Tal vez ustedes no le dieron como mucha importancia a eso. Tal vez sea por eso. A mí me ayudó más que todo fue un documento que usted puso de índices, de indicadores e índices, creo. Ah, ok, bueno, sí, pero digamos, nosotros compartimos todo lo que podemos, o sea, yo trato de compartir todo lo que puedo, pero en el caso particular de eso, era haciendo referencia a eso que está ahí. Ok, sí. Ok, lo pueden Profe, revisar con calma. Profe. Eso, sí, vamos a ver. Primero oí un caballero, después una señorita. sí, A ver, ¿quién fue el que yo, habló? ¿Yo es quién? que tengo una pregunta José con Pablo, sí que. una de las preguntas del quiz, que la ¿Sí? verdad no la entendí muy bien. ¿Cuál Que pregunta? decía, el IPC que mensualmente calculó el NEC para febrero de 2019 hace referencia a que su base es el mes de, y yo puse febrero. No, Dice, la base de todo lo que ocurrió, es que eso es cultura general. Usted vio el documento de canasta, ¿verdad que sí? sí, Para hacer la tarea. ¿Y sí, se acuerda cuál es el índice que se usa para el actual IPC? Febrero de 2019 es el actual IPC. no, pues que me va a acordar. Ah, no, pero eso se tiene que acordar. Por ejemplo, eso Ah, es cultura general y usted no debe de dudar cuál es el índice que se usa. Se usa junio 2015 y en los ejercicios que resolvimos en clase, se acuerda que decía que donde estaba el 100, que era junio 2015, era la base del índice. no, la verdad no me acordaba de eso. Ok,
aunque ustedes no lo crean, ustedes dicen, ay no, Dios mío, se van hasta por los pelitos. Sí, hasta por los pelitos. Eso está bien. También otra pregunta es la de cuando los precios y los patrones de consumo cambian mucho, es mejor calcular un índice agregado simple de precios. Ok, un agregado simple de precios es un índice no ponderado. ¿Y nosotros qué recomendamos? ¿Índices ponderados o no ponderados? A ver. No ponderados. No, pues recomendamos los índices ponderados porque los no ponderados no consideran la importancia de los artículos en el patrón del patrón de consumo. Entonces esa es verdadera. Vamos a ver, vuelva a leerla, Pablito. Cuando los precios y los patrones de consumo cambian mucho, es mejor calcular un índice agregado simple de precios. No, los agregados simples de precios no se deben de calcular, ¿ok? Y más cuando los patrones cambian, ¿verdad? Hay que buscar un índice que considere los ponderados. Y en el caso de los ponderados, ahí, ¿cuál de los dos habría que usar? ¿Las Paydes o Pash? O sea, sin considerar el problema de la plata, que eso es un problema real, sin considerar el problema de la plata, ¿cuál es el que habría que usar? Las Paydes. No, porque las Paydes, la canasta es constante, se calcula solo una vez, no se vuelve a actualizar. Entonces, no se están reflejando los cambios en el patrón de consumo. El que refleja rápidamente cambios en el patrón de consumo es Pash. Todo eso hay que relacionarlo. Ok, gracias. Con gusto. Profe, ahora sí. Sí, Fío, cuéntame, que hace rato quería saber. Tengo dos. Bueno, una es una que decía que yo creo que es de deflactar, solo que no sabe cómo hacerla. Dice, una tasa, sí. Dice, si se sabe que los ingresos que tenía una persona en diciembre de 2019 eran de 100.660 colones por mes y que debido al COVID la variación en el índice de precios que reporta mensualmente el INEC en marzo fue de 0,0158, ¿cuánto debería ser el nuevo salario para que la persona siga ganando en marzo lo mismo que ganaba en diciembre? Y, o sea, no. Esa es un despeje de la fórmula de deflactar. Porque lo que queremos es que usted en términos reales gane en marzo lo que ganaba en diciembre. Entonces, sencillamente lo que hace es multiplicar el valor del diciembre por el índice y eso le da el salario que debería de tener en marzo. O sea, multiplicar el índice. El salario, el monto del salario por el índice. Sí, señora. Y eso le da el nuevo salario nominal en términos de diciembre. Son colones que se llaman equivalentes. Sí, es una pregunta que a veces les cuesta entender, pero usted, por ejemplo, cuando haga relaciones de moneda con índices, generalmente andamos por el asunto de deflactar, ¿ok? Esa fórmula, nosotros generalmente aquí en clase vimos una fórmula de calcular que es nada más calcular el valor en términos de reales, ¿verdad? Reales o constantes. Pero ese es al despejar, usted lo que está teniendo es un valor en términos nominales, nada más multiplicando. Dado que es una relación de 3, yo le puedo pedir por cualquiera de los 3 siempre que le dé 2. En matemáticas siempre funciona así. Siempre que tengo varios y me dan todos menos 1, yo por despeje encuentro el otro siempre que sea una igualdad. Ok, y profe, la otra es que vieras que en un quiz me había salido una de como de sacar la diferencia entre, o sea, que cuánto decrecieron, no sé qué, ¿verdad? Respecto a tal otra. Y cuando yo lo hice, hasta tengo la foto, digamos, yo puse que era falso porque salía que era un 32% y daba un 24%. Y hasta tengo el screenshot donde me lo puso malo y ahorita que me volví a meter, se quedó mi respuesta, pero como que modificaron el enunciado y ahora sí sale 24% y no entiendo, o sea... Es que lo que pasa es que, bueno, no sé. Vea, si usted quiere, eso lo hacemos por otro mecanismo, si le parece, se comunica directamente conmigo y lo vemos, si me hace el favor, ¿ok? Está bien. Bueno, sí, ¿qué pasó, Adrián? Es que, bueno, en uno de los intentos me salió la pregunta que dice, para un mismo periodo de tiempo, usando los mismos datos de inicio y fin de ventas de una empresa, si se calcula la tasa de crecimiento para los modelos exponencial, geométrico y aritmético, el valor obtenido para la tasa del último modelo es la más alta de las 3. ¿Sí? ¿Cuál es el último modelo?
El, ¿Qué dijeron ahí? ¿El qué? o sea, aquí en el enunciado, el último modelo que mencionan es el aritmético. Ok, ajá. Pero digamos, si yo me voy al documento suyo de números relativos, viendo los ejemplos de los diferentes tiempos, el aritmético, Las tasas. Estamos hablando de las tasas, no de los montos. Vamos a ver si vamos a buscarlo, por favor, porque me parece que es importante. Eso está en la presentación, me permite un momento, porque tengo que entrar a la presentación que usamos de la presentación que usamos con doña Irma. ¿Ok? Un momento, por favor. Ok. Vamos a ver. Un momentito. Ok. Ok. En teoría, eso ya se está abriendo. A ver dónde se abrió. Ok, ya la tengo abierta. Entonces, si me permiten, voy a compartirla. Ok, voy a entrar aquí donde estamos nosotros y la voy a compartir. A ver dónde quedó. Es esta. Ok. Esa es la de números relativos. Entonces, voy a ver si bajo. Me permiten, porque a veces estas cosas a veces me cuestan un poquito. Se porta mal esta cosita. Okay, vamos a ver. Estas son las tasas de crecimiento. Ok. Vea esto de acá. Es a esto a lo que se refiere. Ay, Dios mío. Perdón. Miriam, A ver, es a esto, vea. Aquí tiene, vea, tiene el mismo inicial, el mismo final, el mismo tiempo. Vea esta tasa. ya, ¿Cuál ya, de estas tres es la más grande? sí, ya, ya. Dígame. Okay, ¿Ah? sí, Ok. la A aritmética. eso a lo que se refería la pregunta. Ya, que sí, sí, Ok. no por la tasa, no por el valor. Ah, sí. Entonces, eso es por eso usted tiene que leer y entender qué es lo que se le está preguntando. ¿Ok? Ya, ok, Bueno, ok. pero me parece que es bueno que todos se aclaren las dudas, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra cosita? Profe, yo tengo una. Dígame usted. Bueno, le voy a leer el enunciado. Dígalo. Se tienen los siguientes datos para Costa Rica en el 2015. ¿Sí? Defunciones de menores de 1 año, 557. Uh-huh. Defunciones de 1 a 4 años, 82. Nacimientos totales, 71.819. Uh-huh. Población proyectada al 1 de julio, Uh-huh. 483.234. Seleccione una. Yo hice las defunciones de los menores de 1 año, que son 557, más las defunciones de 1 a 4 años, que son 82, entre los nacimientos totales. Y me dio 8,897. Y yo marqué esa y me sale mala. No sé si no era eso. Es que, vamos a ver, es que esa pregunta así, vamos a ver, es que usted dice seleccione una. Sí. Entonces, déjeme ver, porque vamos a ver, eso es que tengo que hacer una serie de movimientos por acá para lograr verlo. Déjeme para ver si me deja. Okay. Vamos a ver, ¿por qué era que le estaban preguntando? La tasa de mortalidad infantil. Ajá, es que la tasa de mortalidad infantil, ¿cómo se calcula? No es cualquiera, es la tasa de mortalidad infantil, ¿cómo se calcula? Las defunciones de los menores entre los nacimientos totales del año. Ajá, las defunciones de los menores de qué? Bueno, eso sí no estoy seguro. Digamos, yo... Ok, vamos a ver. Son las defunciones de menores de 1 año, o sea, de los niños que murieron entre el primer día de nacidos y el día 364 de nacidos. O sea, menores de 1 año, niños que tienen menos de 1 año, ¿ok? Eso es lo que le están preguntando. Entonces es nada más coger los nacimientos, las defunciones civiles y los nacimientos y multiplicarlos por 1000. ¿Ya? Ahora, entonces, profe, las defunciones de 1 a 4 años no.
no se consideran defunciones de menores de 1 año, porque son de 1 a 4. Para poder calcular eso que usted está calculando, son las defunciones de niños de 1 a 4 y se calcula entre las sumas de los nacimientos ocurridos en el año pasado, el antepasado, o sea, de los 4 años para atrás. Pero no le estaban preguntando esa, le estaban preguntando mortalidad infantil. Y mortalidad infantil, la única manera en que se puede calcular es como yo se le estaba indicando. Solo los menores de 1 año. Sí, señor. Ok, gracias, Bueno, profe. hay Y que tener otra, cuidado, otra pregunta, a ver cuál. de una interpretación, dice, la interpretación siguiente en Costa Rica en 2007. En Costa Rica, en 2007, por cada 1000 personas mueren alrededor de 2 personas de 65 años y más. ¿Sí? Corresponde a la tasa de mortalidad. Sí. Ok. Esa es la tasa de mortalidad de qué? De personas Solo de dice tasa de 65, mortalidad. es tasa de mortalidad de personas de 65 años y más. Esa es una pregunta que si usted la marcó así, debe dejarme a mí revisarla, porque yo entendí que doña Irma las había corregido, pero puede ser que no las haya corregido, porque fue un error nuestro, y cuando ese error nuestro, nosotros lo reconocemos, y en esa usted probablemente tiene más puntos. Pero Sí, entonces profe, es que Yo también tuve esa. cuando yo hice el todos los que quiz, estén en esa situación lo hacemos de esa manera, ¿ok? ok, entonces le vuelvo a mandar un mensaje. Sí, para específicamente esa, usted y todos los demás que estén en la misma situación, por favor, ¿ok? Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Vean, ahora vamos a hacer otro espacio que tiene que ver cómo nos vamos a matricular para hacer el parcial. Lo vamos a hacer aquí, ahora, para no tener problemas, ¿ok? Entonces, ustedes van a entrar a EcoAula, ¿verdad? Y en EcoAula, voy a ponerme aquí a ver si me deja, porque yo en algún momento me perdí y esta cosa se porta mal. Vamos a ver si yo hago esto, me deja que ustedes lo vean. Tienen que entrar, aquí lo están viendo, lo que yo estoy viendo. Sí, profe. Ok, Sí, profe. tienen que entrar ahí o escribir esto que está aquí, pero en buscar cursos. Tienen que buscar XS-0276-EXA. Búsquenlo, por favor. ¿Ya lo encontraron? En mis cursos, profe, tiene que salir. Sí, en buscar cursos, no, tiene que buscar en buscar cursos. Si no, escríbanlo aquí. Donde dice buscar cursos, escriben esto. XS en mayúscula, Ok. 0276-EXA. Y que dice, que profesora Eugenia Gallardo. Eugenia Gallardo dice. Aquí está. Okay, ella es la coordinadora. ¿Ya? ¿Listos? Profe, ¿lo puede volver a mostrar, por favor? Sí, señorita, aquí está. Profe, ¿cuál es el informe? XS-0276-EXA de examen. O exámenes. ¿Ya? Van a poner el número 4. 4, el número 4, en números 4. Y le va a decir matricularme. Lo logramos. Profe, ¿cómo el número 4? O sea, de contraseña. Pues nosotros somos el número 4. Pone nada más 4. Matricularme. A mí no me funcionó. No No me deja, A profe. mí no me A funciona. mí tampoco. No, no Dice funciona. contraseña incorrecta. Vamos a ver. Es que Eugenia me dijo que así era como lo iba a mandar, pero déjeme parar. No sería 04, ¿no? Tal vez. No, porque yo hablé con ella. No, 04 no sirve tampoco. No, tampoco. Esto vamos a ver aquí. Ah, ok. Dice aquí, así me quedó paraíso. Pongan G4, a ver si sirve. G mayúscula 4, a ver si esa sirve. No, profe, no funciona. No. Y G mayúscula 04. No, tampoco. Tampoco, profe. Bueno, vamos a decirle. Voy a escribirle porque. Ok, un momento. Un momento. Ok.
Escriban la palabra 4 porque puede ser eso. Tampoco, profe. En mayúscula la C. Lo escribiste Tampoco. todo en minúscula. Sí, las dos. Y nada. Creo que tampoco funciona con la C mayúscula ni tampoco con toda la palabra en mayúscula. Ok, y poniendo solo la primera, todas minúsculas. Tampoco. Ok, vamos a ver, porque le estoy mandando un mensaje y no me está atendiendo. Voy a llamarla, porque ella llegó y me dijo, yo llegué y hice un error con el otro grupo y no me sirvió. Y entonces ella me dijo que era nada más el número. Eugenia, estoy tratando de matricular al grupo 4 y no me sirve. Ya han puesto 4, el número solito, el 4 con G4, con 04. 4, sí, porque el grupo... Ok. Ok, por favor. Es que aquí los tengo a todos listos y pendientes para matricularse. Ok. Ajá. TRCD, ok, está bien, gracias. Ok, voy a hacerlo así, gracias. Ok, bueno. Bueno, vean, vamos a hacer esto. Chicos, van a poner las consonantes de mi nombre y la letra de mi primer apellido, consonante. La primera letra es en mayúscula. P, T, R, C, D, que sería Patricia del Bo, pero solo las primeras 5 letras, pero consonantes. Y al final ponen el número 4. A ver si así lo logramos. Ya, profe, ya yo entré. Bueno, Sí, profe, sí funciona. Ok, así sí funciona. Entonces, ahora que tenemos eso así, ¿ok? Profe, yo no entendí. Sí, no entendí cómo era. Vea, ¿cómo me llamo yo? Patricia. ¿Cuáles son las consonantes de la palabra Patricia? ¿Saben lo que es una consonante, verdad? BTRC. Sí, y al final la D de del Bo. Todo, las últimas, la primera en mayúscula y las otras en minúscula. ¿Ok? Y al final, el 4. Ok, los que ya entraron, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir arriba. Voy a dejar de compartir esto para que podamos ver. Vamos a ver. ¿Dónde es que tenemos eso? Porque no está aquí. Tengo que entrar primero para poder compartirlo, porque si no lo hacemos, no nos funciona. Voy a entrar aquí, por favor, para que todos nos veamos bonitos. Ok. Resulta que en donde está su nombre, arriba, si usted baja la flechita, le va a aparecer área personal, ver perfil, editar perfil. Entren a editar perfil. Entren a editar perfil. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Entramos a editar perfil? Ajá. No, no sé dónde, profe. Donde está su nombre arriba. Esquina superior derecha. Exactamente. Ahí hay una flechita que dice para abajo. Tóquela. Ahí debe aparecerle editar perfil. ¿Ya le apareció? Ya, Entre. ¿Qué es lo que ya. va a hacer usted? Todos, no solo usted, todos. Van a verificar que el nombre y sus 2 apellidos, así como aparecen en su comprobante de matrícula, ¿verdad? Así como aparecen en su comprobante de matrícula, están anotados ahí. Si no están así, lo van a cambiar, van a ponerlo como aparece en su comprobante de matrícula, ¿ok?
Profe, o sea, el segundo nombre también. Todo su nombre, porque estamos hablando de qué es lo que, vamos a ver si lo podemos ver. No, este no es. Sí, es compartir. Okay. Aquí, okay. Aquí ven, entran aquí y debe aparecer su nombre con sus dos apellidos. ¿Ok? ¿Cómo aparece en su comprobante de matrícula? ¿Ok? ¿Listos? Y van a bajar al puro final, antes de que usted pueda tocar actualizar, van a entrar a opcional y van a buscar donde dice número de ID, número de ID. Y ahí lo que van a poner es su número de carnet. ¿Ok? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Vea que aquí hay una cuestión de imagen. Entonces, la coordinadora está pidiendo que todos pongan una foto. Tiene que ser una foto suya, personal, de usted solito. Nada de que con mami, ni con papi, ni con el novio, ni con el perro, ni nada. Solo usted ahí. Y esto todo debería estar listo para el día lunes. ¿Ok? Yo reviso el domingo a medianoche porque el lunes, si usted no lo, si el domingo a la medianoche no lo ha hecho, yo le voy a preguntar directamente a los que no lo han hecho. Todos deberían de hacerlo de aquí a ese día. ¿Ok? Y Ok, de esa en manera, descripción de la imagen hay que poner algo. no, si usted quiere lo pone, pero no tiene que ponerlo. O sea, solo subimos la foto. Sí, una foto que sea de ustedes. Es que hay algunos que tienen fotos que son de usted con alguien o cosas así, pero para esto estamos pidiendo específicamente una foto del estudiante. ¿Ok? Ok. Y pone aquí actualizar información. Dado que yo no lo voy a hacer, yo voy a poner cancelar, pero usted le dice actualizar información. ¿Ok? En teoría, nosotros tenemos que garantizarnos que todos los estudiantes tienen que haber hecho este proceso, porque si no, no pueden hacer el examen. El examen se va a hacer usando esto. El examen se va a hacer el día sábado de la próxima semana. Ya habíamos dicho que es a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y tiene una duración de 1 hora y media, y para todos los que tienen adecuación va a tener media hora de tiempo más, o sea, el examen terminaría a las 2 de la tarde para esos estudiantes. ¿Ok? Y los que por alguna causa, motivo o razón han tenido la experiencia que se les cae, ¿verdad? Se les cae el internet o una cosa por el estilo, yo le voy a tener que pedir encarecidamente que mande un correo donde indica que ha tenido esa experiencia para poder tener un control por cualquier eventualidad, ¿ok? Porque o sea, ya tenías más o menos claro a lo que les pasa en eso, pero tiene que ser demostrable, ¿verdad? O sea, tiene que haberse leído en días recientes, donde tenga una comunicación, un comprobante de la compañía o cosas por el estilo, ¿ok? Y estamos listos, podemos pasar ya a iniciar el tema. Vamos a iniciar tema número 3. Para eso, yo voy a usar una presentación que con doña Irma se preparó, que tiene que ver con el tema, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer este rato, ¿ok? Es ver esta presentación. ¿La están viendo ahora? Yo la compartí en teoría. Muchachos. Sí, profe. Ok, bueno, la presentación que estamos haciendo es un aporte, tiene un componente del antiguo coordinador y que nos dio una autorización de poder usar su material y el material que doña Irma y yo tenemos, ¿ok? Entonces, en esto lo que estamos haciendo es haciendo como una recomendación indicando que este material se basa básicamente en el material de doña Marjorie. ¿Me oye o no? ¿Qué pasó, Pablo? Pablo, ¿puedo seguir? No, pero... Ok, bueno, está bien. Entonces, en el material de doña Marjorie Mora, para la construcción de normas para la presentación y construcción de gráficos, cuyo link está aquí digamos, en EcoAula, y en los capítulos 5 y 6 del libro de Miguel Gómez de Elementos de Estadística Descriptiva. ¿Ok? También tenemos otro material, pero son para ejemplos. ¿Ok?
Entonces, en relación con los datos estadísticos, lo primero que tenemos que tener claro es que estos deben definir claramente los conceptos. O sea, los conceptos que usted está queriendo medir deben de quedar claramente establecidos. Por lo tanto, las definiciones deben ser exactas y claras, de modo que nadie tenga duda de qué está usted hablando. Y lo más importante es que deben de estar adaptadas a la realidad, porque a veces las personas crean una definición, por ejemplo, aquella famosa definición que teníamos de medir la tasa de ocupación para los de 12 y más, y en ese momento esa definición no está adaptada a la realidad, porque desde 1998, como ya yo se los había mencionado, el país estableció que la edad mínima para trabajar empezaba a los 15 años. Entonces, todos los menores de 15 años tienen prohibido, de acuerdo a la ley, trabajar, ¿ok? Incurren en un delito tantos ellos como sus padres, ¿verdad? Pero en este caso, cuando uno es menor de edad, el que tiene mayor responsabilidad es el padre. Bueno, entonces, es importante que cuando usted tiene información y clasificaciones estadísticas, las haya delimitado con exactitud y precisión. Para esto, lo que tiene que haber hecho es que estas categorías que tiene sean exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que se refiere a características pertinentes al problema en estudio y que tome en cuenta las necesidades prácticas y analíticas del mismo, ¿ok? Y que sean mutuamente exhaustivas y mutuamente excluyentes, lo que implica es que la información es homogénea en su naturaleza dentro de las categorías. O sea, no se incluyen elementos de clases adyacentes o hay individuos sin clasificar. Y se hace la siguiente reflexión. A veces es mejor trabajar con límites arbitrarios. Esto es mejor que datos heterogéneos o definiciones ambiguas. O sea, es mejor el límite arbitrario que definiciones ambiguas. Para ejemplificar, vamos a usar los datos de la población de 15 años y más, que son las que están en edad de trabajar, lo que me permite identificar dos definiciones. Una es los que están en la fuerza de trabajo y los que están fuera de la fuerza de trabajo. En el caso de la población ocupada y desempleada que conforma la fuerza de trabajo, ustedes pueden ver que se establece que la persona tiene que haber participado en la producción de bienes y servicios por lo menos una hora en la semana de referencia. Y aun cuando no hayan trabajado, debe haber una causa para que no lo hicieran, como por ejemplo, haber estado incapacitado, haber estado en huelga por mal tiempo. De hecho, que estar en vacaciones es una causa de inactividad. Usted estaba en vacaciones, pero no era que estaba desempleado, solamente que estaba en vacaciones. Ahora, la población desempleada son los que estaban sin empleo en la semana de referencia, disponibles a trabajar, o que estando desempleados buscaron trabajo en las 4 semanas anteriores a la semana de referencia, pero de una forma activa, no de alguna gente que dice, ay no, es que yo estoy buscando trabajo, pero son de los que usted llega y ve que están sentados en la sala esperando que alguien los venga a buscar a trabajar. Esos no están buscando trabajo. Buscar trabajo requiere una actitud activa, proactiva de búsqueda, ¿ok? Y por ende, los que están fuera de la fuerza de trabajo son las personas de 15 años o más que no estuvieron ocupadas en la semana de referencia, pero que tampoco buscaron trabajo, o sea, no realizaron ningún tipo de gestión para conseguirlo. Y dentro de estos, de la población, ¿verdad? Que serían los que están disponibles y no los disponibles para trabajar, ¿ok? Entonces, para ilustrar esto y la vinculación que tiene con el cuestionario, se incluyen preguntas como estas. O sea, las preguntas que se incluyen en el cuestionario están vinculadas a esas categorías que usted definió para que haya un link entre lo que usted formuló y lo que usted preguntó, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de tomado de la encuesta de hogares del 2019 sobre las personas desempleadas, ¿ok? Y, por ejemplo, también se preguntan, otra pregunta de control, ¿cuál es la razón por la que no ha conseguido trabajo o no ha podido iniciar una actividad propia? Entonces, ahí se pregunta, ¿verdad? Una serie de preguntas para poder delimitar bien.
Una vez que uno ya tiene, digamos, uno ya fue al campo porque recogió las preguntas en un cuestionario que se adaptaba a las categorías que quería trabajar y demás, usted viene a la oficina y antes de ponerse a hacer cuadros y gráficos, debería pasar por estas 3 etapas que se mencionan aquí. Debe pasar por la revisión, por la codificación y la digitación, y por último hacer la tabulación. Ahora vamos a analizar cada una de estas etapas. La primera, revisión. Tiene que analizar la cobertura lograda, ver cuáles son respuestas están en blanco o incompletas, eliminar inconsistencias, ¿verdad? Calcular y convertir cifras. Usted eso lo hace en oficina. En el campo usted no se pone a decirle a la persona, ay, usted gana $1000, ¿y eso cuánto es en colones? No, usted se pone, gana $1000. En oficina usted hace la conversión. Otra cosa, eliminar inconsistencias. Si usted le pregunta a un hombre, ¿cuántos hijos ha tenido? Y él le dice que 2, está hablando de algo que no es posible, porque los hombres no tienen hijos. Entonces puede ser, o que el sexo está mal considerado, ¿verdad? Al momento de haber iniciado la interrogante, o que todas esas preguntas relativas a los hijos están mal consignadas, porque no las debería contestar el hombre, ¿verdad? Referidas al hombre, ¿verdad? Otra cosa es cuando las personas tienen letra ilegible. Hay que buscar entenderla para poder asegurar mejor la calidad en la etapa de codificación y digitación. Ok, una vez terminada la revisión, pasamos a pasar las preguntas a números, que son los códigos, transformar todo a expresiones numéricas, ¿verdad? Porque si las preguntas que son abiertas, usted tiene que ponerlas en números, tiene que pasar por el proceso de codificarlas. En el caso de los cuestionarios precodificados, ver que los números se entienden y que están bien. Entonces, una vez que usted ya está así, digita los datos o puede usar lectoras ópticas, y algo que es muy importante es verificar la información. A eso se le denomina limpieza de la base de datos. O sea, usted tiene que estar segura que la base de datos está bien, que no hay cosas raras, que nadie digitó mal, porque como somos humanos, se introducen errores. Y resulta que si usted piensa que todo quedó bien, se puede llevar muchas sorpresas. Por último, se hace la tabulación. ¿Qué es hacer la tabulación? Es ver cuáles son las categorías que usted va a usar para clasificar los datos. Debe usar esas categorías para determinar el número de observaciones de cada clase en la categoría. Y tiene que haberse hecho el planteamiento si la tabulación va a ser manual o por computadora. Generalmente eso ya nadie se lo cuestiona. Pero si usted no tiene plata y no tiene una computadora, pues va a tener que hacerlo a mano. Ahora, ¿por qué es bueno hacerlo por computadora? Porque economiza recursos en términos de tiempo, tiene mayor rapidez, mayor seguridad, más flexibilidad, puede hacer una mayor adaptación, una facilidad en la adaptación de categorías para distintas clasificaciones. Los dispositivos son más inalterables porque no es que no se corrompan, pero por ejemplo, puede lloverles y no les pasa nada. En cambio, a usted le llueve sobre el papel que tenía y perdió los cuestionarios. Y por último, lo más importante es que el espacio que ocupa el archivo es muy reducido. Bueno, una vez que usted ya terminó eso, usted debería de tratar de ver el documento de doña Marjorie, ¿verdad? El documento de doña Marjorie lo pueden accesar por este link, ¿verdad? Y para que le pueda sacar mejor provecho, debería de instalar en su computadora el Adobe Flash, porque el documento se ve bien si tiene el Adobe Flash instalado. Si no lo tiene, no funciona muy bien y hay muchas cosas que no se pueden ver, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de las series estadísticas. ¿Qué es una serie estadística? Son clasificaciones que se toman como base para una o varias características de interés. Deben de hacerse de forma tal que sea posible incluir a todos los individuos de una población dentro de las diversas categorías o clases de una característica determinada. Recordemos lo que ya habíamos mencionado, que esas categorías deben de ser exhaustivas, o sea, todo el mundo debe de quedar en alguna parte y mutuamente excluyentes. Nadie debe quedar en las dos partes, o sea, no debe haber duda dónde van las personas en las categorías, ¿ok? Para eso ponemos este ejemplo ilustrativo. Y aquí hasta se ejemplifica poniendo una distribución relativa de esa estructura, ¿verdad? Sobre el tipo de trabajo que busca, ¿ok? Ahora, resulta que las series estadísticas pueden ser cuantitativas, cualitativas, geográficas y series de tiempo cronológicas. Las geográficas y las de series de tiempo son cualitativas. De hecho, que las cuantitativas no las vemos, no las desarrollamos en este tema, las vemos cuando veamos
distribuciones de frecuencias. Pero para que ustedes vean, de una vez las mencionamos. Entonces, aquí viene un ejemplo de cada una de ellas. Cuando la serie es discreta, se refiere a, por ejemplo, número de mujeres en el hogar. Esa es una serie cuantitativa discreta. ¿A qué se refiere esto? Al número de hogares donde hay esta cantidad de mujeres. Aquí quiere decir que hay 59.446 hogares donde no hay mujeres. Mientras que donde hay solo una mujer son 323.526, ¿ok? Ahora, vamos a ver este otro. Esto, como son esa edad, esta está cerrada como edad cumplida, pero nosotros le llamamos que es una cuantitativa continua, y eso lo vamos a ver cuando damos distribuciones de frecuencias. Ahora sí, ya nos vamos a centrar propiamente en las que vamos a trabajar en este tema, que son las cualitativas. Esta se refiere a los grupos étnicos en los que se ubican las entrevistadas, ¿verdad? Para una encuesta que hizo el IDESPO en el 2008. Y estas de acá son una variable que es de tipo geográfico, o sea, se refiere a los cantones, a estos cantones de Costa Rica. Y esta es una serie cronológica. ¿Por qué? Porque los años, vea, son años lo que va aquí, y los años tienen un orden, ¿ok? Bueno, entonces, una vez que uno ya tiene claro cómo, que ya los datos están bien y todo, entonces usted va a decir, ¿cómo los presento? ¿Cómo se los comunico a mi usuario? ¿Cómo los aprovecho mejor? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el análisis de datos se facilita y resulta más productivos si los datos recogidos están adecuadamente clasificados y presentados. Por lo tanto, uno tiene que hacerlo no solamente para poder hacer uno mejor su trabajo, sino para compartirle los datos a otros. Esa filosofía que en algunas instituciones hay, de que se recogen los datos y no los comparte con nadie, viola este principio. ¿Por qué? Porque los datos se recogen para ponerlos al alcance de otras personas. Ahora, ¿cómo podemos presentar información estadística? Lo podemos hacer usando presentación textual, semitabular o semitextual, presentación tabular y presentación gráfica. La primera que vamos a ver es la presentación tabular. ¿Ok? Entonces dice aquí, consiste en introducir cifras o datos dentro del texto. Es útil cuando usted tiene poca información. Usted lo que trata de hacer es hacer comentarios y explicaciones en un informe. Se usa muchas veces en periódicos, revistas e informes. El ejemplo que viene aquí, que es del 2012, dice que, según datos recientes de abril del 2012, en un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio sobre las tarjetas de crédito, la deuda total con este tipo de líneas de financiamiento suma unos 600.000 millones de colones, de los cuales un 14% corresponde a deudas atrasadas. Entonces usted llega y ve, por información que ahí usted podría ver, es, bueno, el PIB de Costa Rica es tanto, entonces, ¿eso cuánto está representando el PIB? El hecho de que el 14% sean deudas atrasadas, entonces usted dice, bueno, el 14% de esto, ¿cuánto es? Si usted, si no puede hacerlo mentalmente, coge una calculadora y lo hace, ¿ok? Cuando usted hace representaciones textuales de esta naturaleza, a eso se le llama una presentación estadística, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas? Que permite resaltar cifras individuales, que explica mejor ciertos aspectos textualmente. Las desventajas, que no se puede incluir mucha información porque causa confusión y que es necesario leer todo el texto para entender la situación, ¿ok? Ahora vamos a hablar, yo me voy a brincar la semitabular y voy a ir directamente al cuadro. Ahora después les explico por qué. ¿Qué es un cuadro? Es una ordenación sistemática de datos en filas y columnas de acuerdo a un criterios de clasificación que interesan en forma tal que puedan ser interpretados rápidamente, extraer conclusiones de ellos y hacer comparaciones, ¿ok? Comunica claramente la información sin necesidad de texto, puede presentar mucha información, los datos pueden ser tan exactos como se requieran y obviamente son menos atractivos que un gráfico. O sea, esas son las características de los cuadros. Yo por una cuestión de exposición me voy a brincar una de las láminas que están acá y voy a ver cuáles son las partes obligatorias de un cuadro. Un cuadro tiene 4 partes obligatorias y tiene 3 partes opcionales. Las obligatorias son el título, que se pone así, el encabezado, que es estos en parte de aquí arriba, la columna matriz, que es la primera columna, el cuerpo, que es donde van los datos.
Esas son las obligatorias. Las opcionales son la nota preliminar o introductoria que se pone entre el título y el cuadro, las notas o notas al pie que se ponen después del cuadro, y lo que cierra un cuadro es la fuente. ¿Ok? Entonces, ahora sí pueden entender por qué es que yo me devuelvo a la semitabular y semitextual, porque resulta que una semitabular o semitextual se parece mucho al cuadro, pero no tiene todos los elementos obligatorios. ¿Ok? Entonces, véanlo por acá. ¿Qué es la semitabular o semitextual? Consiste en introducir, separado del texto, aquellas cifras que se consideran importantes sobre los que se quiere llamar la atención del lector. Lo que se hace es una explicación, introduciendo una idea, o cuando el lector está listo para entenderla, se le presentan los datos que la respaldan o fortalecen, y se vuelve a reafirmar el concepto de idea con los datos, comentándolos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en el último mes, la mayoría de los bancos han disminuido los intereses para vivienda. ¿Cómo se puede apreciar a continuación? Entonces, vienen las entidades financieras en la columna matriz, un encabezado aquí, ¿verdad? El encabezado de la segunda columna y de la tercera, y los datos de los porcentajes. Y usted puede ver que todo el interés actual es menor al interés en marzo. Y entonces, al final dice, se espera que esta reducción de los intereses incentive el sector de la construcción, ¿verdad? Entonces usted entiende por qué se está diciendo que la vivienda se podría haber favorecida, porque si la construcción, la vivienda es parte del sistema de construcción. Veamos cuáles son las ventajas y desventajas. Primera, no es necesario leer todo el texto para comprender los datos. Se puede hacer análisis e interpretación más rápidamente. Se pueden destacar ciertas cifras, pero la mayor desventaja, y que no, en eso no deja de superar, es mucho más restrictivo que la tabular, es que no puede incluir mucha información porque se da una confusión, o sea, es mucho más restrictiva. Si ustedes comparan esta especie de cuadro que está aquí en relación con las obligatorias, ¿qué es lo que le faltaría para que usted dijera, sí, es obligatorio, está bien, es un cuadro? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las partes? El título. No lo tiene. Entonces, si no tiene título, no cae como presentación tabular. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a seguir con esta presentación. Los cuadros son la forma más completa y clara de presentar datos numéricos cuando se tiene un conjunto grande de datos. Sirve para dar énfasis a ciertas cifras, hacer comparaciones y facilitar el análisis de los datos. Por eso se debe cumplir estos requisitos. Debe comunicar claramente la información, explicarse solo sin texto adicional y facilitar la interpretación de los datos. Sobre todo, si usted tiene que leer un manual de instrucciones para entender el cuadro está mal hecho con probabilidad cierta, ¿ok? Es así, o sea, no hay duda de que usted lo hizo mal. Y ahora vamos a hablar de los cuadros generales y de referencia. Y los cuadros resumen o derivados. ¿Qué son los cuadros generales o de referencia? Los que presentan resultados de censos, encuestas, sistemas de registro. Tienen mucha información, por lo general tienen mucho detalle y se usan para análisis de posteriores. Se llaman cuadros de referencia porque son usados muchas veces por los cuadros resumen o derivados para obtener cuadros más pequeños. Por eso, aunque aquí no lo menciona, pero entre las características que tienen estos cuadros es la forma como se ordena la columna matriz o los encabezados. Generalmente se usa el orden alfabético o el orden usual. El orden usual se refiere a usar, por ejemplo, que en Costa Rica el orden de las provincias, cuando uno pone primero Alajuela, pero primero San José, después Alajuela, después Cartago, después Heredia, después Guanacaste, Punta Arenas y de último Limón. ¿Y por qué se hace así? Esa es la costumbre aquí. ¿Por qué esa es la costumbre? Bueno, porque así se fueron creando de acuerdo con la historia patria. Y entonces esa es la razón por las que se utiliza ese ordenamiento. En el caso de los cuadros de resumen o derivados, estos presentan aspectos particulares, relaciones analíticas o responden preguntas específicas. Por lo tanto, son más simples a fin de que el lector comprenda esas relaciones analíticas o para que pueda responder las preguntas específicas. Generalmente son más pequeños, pero mucho más elaborados. Muchas veces incluyen porcentajes, índices, razones. Se sugiere que revise el libro de texto entre las reglas que sugiere Miguel para pasar a partir de un cuadro general a un cuadro resumen. ¿Ok? Bueno, y es importante que tengan presente, como mencioné aquí,
que los cuadros resumen o derivados, lo que permiten en términos de los órdenes que usan para clasificar la columna matriz es usar el orden por magnitud. Ahora vamos a hablar de esto, ¿verdad? Vea, este es un buen ejemplo porque aquí le vamos poniendo, vea, esto es el título. Esto que está aquí es la columna matriz. Esto que está aquí es el encabezado. Esto que está aquí es el cuerpo. Aquí aparece la nota introductoria. Aquí la nota al pie y por último la fuente. Y ahora vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ok? Entonces, el título es una descripción de la naturaleza, clasificación y referencia en el tiempo de los datos. Debe responder a 3 preguntas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la unidad decíamos que respondía a 3? Pues el cuadro responde a 4. ¿Qué son los datos? ¿Cuándo se recolectaron? ¿Dónde se recolectaron? ¿Y cómo se muestran o se clasifican dentro del cuadro? ¿Qué puso usted en la columna matriz? ¿Qué puso usted en los encabezados? ¿Ok? Entonces, también se puede usar este criterio para definir los segmentos que identifican el título. Uno se llama el universo, que responde a la pregunta ¿qué? Otro se llama de referencia en el tiempo, que responde a la pregunta ¿cuánto? Otro se llama de referencia en el espacio, que responde a la pregunta ¿dónde? Y por último, la de criterio, criterios de clasificación que responden a la pregunta ¿cómo? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las convenciones del título en un cuadro? Que se pone en mayúscula y centrado, que se usa la palabra según para clasificación primaria y la palabra por para la clasificación secundaria. La clasificación primaria es la que se pone en la columna matriz y la secundaria es la que se pone en los encabezados. Cuando usted tenga más de un cuadro en un documento, debería de enumerarlos, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de la nota introductoria, ¿verdad? Que generalmente se pone después del título con letra más pequeña entre paréntesis o guiones, y lo que se usa básicamente es para indicar las unidades con que se trabaja, para darle más claridad al cuadro, para prevenir al usuario de limitaciones de la información y por último para establecer la base sobre la que se realizan las comparaciones. ¿Ok? Ahora a mí me parece que eso queda muy bien porque eso ya lo vimos. Ustedes saben qué quiere decir 2006 es igual al 100. Eso es establecer la base. Ahora, la columna matriz lo que hace es que contiene la clasificación principal que se le hizo a la información. Y en los criterios para ordenar las categorías está faltando uno, el alfabético. Yo les voy a pedir que lo agreguen para que no se les olvide. Entonces, los criterios para ordenar las categorías son alfabético, magnitud, que eso es por orden de importancia de mayor a menor, cronológico, cuando usted usa meses o usa años, el geográfico, cuando usted usa la ubicación en el espacio geográfico, el usual, que ya se lo mencioné, que es como se mencionan las provincias en Costa Rica, o dentro de las provincias los cantones, o dentro de los mismos cantones los distritos, el progresivo, que es una etapa sigue a otra, por ejemplo, matrícula, de intención de matrícula, matrícula inicial, matrícula con inclusiones, matrícula con retiros, matrícula definitiva. Entonces, es progresivo porque en las diferentes etapas es un proceso el que va pasando. Y también está el numérico. Vea que los grupos, cuando se listan los grupos matriculados en los cursos de General 1 y General 2, el grupo que aparece primero es el 1, después el 2, después el 3. En el caso de nosotros, ustedes son el 4, entonces aparecen en posición 4. ¿Ok? Y ahora, los encabezados son los títulos del resto de las columnas que aparecen en el cuadro. Describen en forma general las clasificaciones de cada columna. Al igual que la columna matriz, deben de usarse usando los criterios que mencionamos de alfabético, magnitud, cronológico, geográfico, usual, numérico y progresivo. ¿Ok? Y aquí viene cómo son los datos que se quieren presentar, lo que tiene que ver la fuente y lo que tiene que ver con notas al pie. Nosotros vamos a llegar en mi exposición al día de hoy hasta aquí. Probablemente yo voy a volver a repetir algunas de las cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que esperaría yo? Entonces, que ustedes hagan, ¿ok? Yo esperaría, si ustedes vieron el material, pues yo esperaría que ustedes escuchen el video de Doña Irma. El link del video de Doña Irma está en la página. Yo no sé si ustedes lo vieron. Por si acaso, vamos a ver dónde estamos. Profe, ¿cuál de todos los videos de Doña Irma? Ah, ok, voy a decirle, vea, pues deme chancecito un momento. Nos vamos a ir aquí y vamos a ir a mis cursos. Y resulta que cuando yo invito a la lección del día de hoy, ¿hoy qué día estamos?
Estamos en el último día del mes de... Estamos en el último día del mes de abril. Y yo tengo que haber puesto la lección, aquí la tengo, ¿ve? Lección de grupo 4. Cuando usted entra aquí, ok, vea que aquí dice, para la actividad 5, o sea, tiene que ver esto que está aquí, que es, espérese un momento, por favor. Profe, no sé, no. Aló, hoy está lloviendo, ¿verdad? Ya salgo, pero ya estoy terminando la clase, 2 minutos. No. Ok, perdón. Entonces, me disculpa. ¿Están viendo esto, chicos? No, profe. Ok, ya lo voy a compartir, me permiten entonces. Es que me desconcentra la gente, qué horror. Ok, está aquí. Ya ven, donde dice lección 30 de abril, grupo 4, es eso, ¿lo vieron? Esto que está aquí es la presentación en PowerPoint que yo les estoy compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que usted haga? Necesito que lo primero que haga es ver este video que está aquí. Ese dice, para la actividad sincrónica debe ver el video siguiente. ¿Ve usted este video? ¿Ok? Una vez que usted ve este video, se va a ir a ver esto, ¿verdad? Entonces, respetando su ritmo, usted lo va viendo. Este video tiene una duración como de 25 minutos. Entonces, como a las 4:25, una cosa así, estarían terminando. Tiene un ratito más para repasar las filminas que yo les presenté. Y si le sobra aún el tiempo, puede ponerse a revisar el libro de Miguel en la parte de cuadros, ¿ok? Nosotros seguiríamos con esto el día lunes. Pero si yo veo que no están haciendo su parte, que es aprovechar el tiempo que yo les estoy dando para que puedan sacar el rato para leer con calma el material, puedo inspirarme y hacer lo que llaman un wiki quiz, que es una pregunta rápida de comprobación de que usted leyó el material. ¿Ok? De esas que duran 2 o 3 minutos y ya, eso es un puntaje ya para el quiz siguiente. ¿Ok? Entonces, yo les aconsejo que aprovechen su tiempo. ¿Ok? Y entonces, van a ver esto, van a leer el libro. Si ya llegó a las 4:50, ¿verdad? Entonces, debe responder esta pregunta, porque esta pregunta está hecha para que usted aproveche su tiempo. Y eso lo debe hacer a las 4:50, una vez que haya leído el material. ¿Ok? Trate de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Para que de esa manera vaya adelantando. Y los que quedaron pendientes de que tenían que revisar conmigo algunas cosas, por favor se comunican conmigo, ya sea al final de la clase de hoy o después o durante la clase. Yo voy a estar aquí. Si alguno tiene alguna duda o alguna preocupación, me puede escribir por el WhatsApp. Pero lo que voy a hacer es que como que estuviéramos en la clase y yo les diga, tienen que hacer trabajo individual. Así es como lo vamos a manejar hoy. ¿Ok? Y yo ya me voy a desconectar. ¿Quedó claro qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces nos estaríamos viendo el lunes. Hasta luego. Chao.